Gracias, Padre Celestial, te damos en este nuevo inicio de semana, Señor, por todas tus bendiciones, por tu gracia, por tu favor, Señor, por permitirnos comenzar otra vez más este día. La palabra en nuestra boca, Señor, en nuestra mente. Guíanos, Señor Jesús, guíanos. Danos de tu Espíritu Santo, mi Dios, que este Espíritu nos ayude a entender tu palabra, a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo número 30 en la versión Reina Valera contemporánea. Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén y celebraran la Pascua del Señor y Dios de Israel en su templo, en el templo del Señor. El rey había acordado con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que entonces no la podían celebrar por no haber suficientes sacerdotes santificados, ni tampoco el pueblo se había reunido en Jerusalén. Este acuerdo fue de agrado del rey y de toda la multitud. Así que decidieron hacer correr la voz por todo Israel desde Berseba hasta Dan para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel en Jerusalén, pues hacía mucho tiempo que no la habían celebrado tal y como está escrito. Partieron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas personales del rey y de sus príncipes, tal como el rey lo había mandado, y las cartas decían: Israelitas, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que se libró del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus padres ni como sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor y Dios de sus padres. Por eso Él los entregó al desconsuelo, como pueden verlo. No sean testarudos como sus padres, ni sométanse al Señor y vengan a su santuario, que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por quienes ahora los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y no les volverá la espalda si ustedes se vuelven a él. Los mensajeros fueron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, hubo algunos de Aser y de Manasés y de Zabulón que se humillaron y acudieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para hacer que se pusieran de acuerdo y cumplieran el mensaje del Señor y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Y así en el mes segundo, mucha gente se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Hubo una vasta reunión que se levantó y quitó los altares que había en Jerusalén, y que además quitó todos los altares de incienso y los echó al torrente de Cedrón. El día 14 del mes segundo se ofreció el sacrificio de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y llevaron el holocausto al templo del Señor. Tomaron sus turnos acostumbrados conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, mientras los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Y es que en la congregación había muchos que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para consagrarlos al Señor. Una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y Zabulón no se había purificado, y así que comieron la Pascua sin cumplir
con lo que está escrito, pero Ezequías oró por ellos y dijo al Señor: Tú, Dios nuestro, que eres bueno, sé propicio a todos los que de corazón se han preparado para buscarte, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario. Tú eres el Dios, el Señor, el Dios de sus padres. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Así durante 7 días los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron con gozo, gran gozo, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y todos los días los levitas y los sacerdotes glorificaban al Señor mientras cantaban con sonoros instrumentos. Ezequías, por su parte, habló con mucho cariño a todos los levitas hábiles en el servicio del Señor y durante 7 días comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne y ofrecieron sacrificios de paz y dieron gracias al Señor y Dios de sus padres. Todos los días se reunieron, todos los allí reunidos acordaron celebrar la fiesta durante 7 días más y con mucha alegría lo hicieron así. El rey Ezequías de Judá había donado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 1000 ovejas, y muchos sacerdotes se habían santificado. Y así toda la congregación de Judá se regocijó, lo mismo que los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, y también los forasteros que habían llegado de la tierra de Israel y los que estaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque de los días de Salomón, hijo de el rey David de Israel, no había habido en Jerusalén una celebración semejante. Después los sacerdotes y levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y su voz fue escuchada y su oración llegó hasta el cielo, hasta la mansión de Dios. Terminar la celebración, todos los israelitas que habían asistido salieron por las ciudades de Judá y destruyeron las estatuas y las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los lugares y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con todo. Después todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada uno a su propia casa. Ezequías arregló la distribución de turnos de los sacerdotes y de los levitas, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para ministrar, para dar gracias y alabar a Dios dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó con sus propios recursos para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Además ordenó a los habitantes de Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Cuando este edicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. También los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron los diezmos de las vacas y de las ovejas, y presentaron los diezmos de lo santificado y de todo lo que habían prometido al Señor su Dios, y los depositaron en montones. Comenzaron a formar aquellos montones en el mes tercero y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: Desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta abundancia de provisiones es lo que ha sobrado.
Entonces Ezequías ordenó que se preparara espacio para ellas en el templo del Señor, y así se hizo. Y allí se almacenaron fielmente las primicias y los diezmos y las cosas consagradas, y como principal encargado de todo ello se puso al levita Onanías, y Simei, su hermano, fue nombrado su ayudante. Por orden del rey Ezequías y de Azarías, príncipe del templo de Dios, los mayordomos al servicio de Conanías y de su hermano Simei eran Jehiel, Asacías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías. El levita Coré, hijo de Imna, quedó a cargo de la puerta oriental, de las ofrendas voluntarias para Dios, de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de los objetos consagrados. A su servicio estaban Edén, Miniamín, Josué, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos mayores y menores sus porciones conforme a sus grupos, a los varones mayores de 3 años, anotados en orden de sus linajes, y a todos los que entraban en el templo del Señor para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas mayores de 20 años conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, mujeres, hijos e hijas, es decir, con toda la familia, porque se consagraban con fidelidad a las cosas santas. Del mismo modo, los varones nombrados tenían el encargo de dar sus porciones por todas las ciudades, y a todos los varones de entre los sacerdotes, y a todo el linaje de los levitas, y a los sacerdotes hijos de Aarón que estaban en los ejidos de sus ciudades. Así lo hizo Ezequías en todo Judá, y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. En todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y de acuerdo con la ley y los mandamientos, y fue prosperado. Después de estas cosas muestras de fidelidad, el rey Sennacherib de Asiria vino e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había venido con la intención de combatir a Jerusalén, se reunió con sus príncipes y con sus valientes, y con su apoyo acordaron cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Mucha gente se reunió y fueron cegadas todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, pues decían: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después Ezequías tomó la decisión de reconstruir todos los muros caídos, hizo más altas las torres y construyó otra muralla exterior. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y ordenó que se hicieran muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra al frente del ejército y los reunió en la plaza a la entrada de la ciudad, y apelando a su corazón les dijo: ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que vienen con él.
con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. Después de esto, mientras el rey Senaquerib de Asiria sitiaba a Laquis con todo su ejército, envió a Jerusalén a unos mensajeros a decirle: el rey Ezequías de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así dice Senaquerib, rey de los asirios: ¿en quién confían ustedes para resistir el sitio en Jerusalén? Ezequías los está engañando al decirles que el Señor su Dios los va a librar de mi mano. Más bien, los va a entregar a la muerte, al hambre y a la sed. ¿Acaso no es Ezequías el mismo que ha derribado sus lugares altos y sus altares, y el que ha dicho a Judá y a Jerusalén: solo delante de este altar adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso no se han enterado de lo que mis padres y yo hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librar de mi mano a su tierra? Entre todos los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, ¿qué Dios hubo que pudiera salvar de mi mano a su pueblo? ¿Qué va a hacer el Dios de ustedes para librarlos de mi mano? Que no los engañe Ezequías, no le crean, ni se dejen seducir. Si ninguno de los dioses de todas esas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mi mano, ni de las manos de mis padres, mucho menos el Dios de ustedes va a poder librarlos de mi mano. Y los siervos de Senaquerib dijeron muchas cosas más en contra de Dios el Señor y en contra de su siervo Ezequías. Además escribió cartas en las que blasfemaba contra el Señor y Dios de Israel, y hablaba contra él, pues decía: los dioses de otras naciones y países no pudieron librar de mis manos a su pueblo, ni tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mis manos al suyo. Esto lo decían en lengua judaica al pueblo de Jerusalén que estaba sobre las murallas, y lo hacían a voz en cuello para espantarlos y atemorizarlos y poder así conquistar la ciudad. Hablaban contra él, contra el Dios de Jerusalén, como si hablaran contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son hechura humana. Ante esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria, y también a sus jefes y capitanes. Y así el rey de Asiria regresó avergonzado a su país, y allí sus propios hijos lo mataron a filo de espada en cuanto entró en el templo de su Dios. Así fue como el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey Senaquerib de Asiria y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrendas para el Señor y ricos presentes para el rey Ezequías de Judá. Y en consecuencia Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. Por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo y casi murió, pero oró al Señor y el Señor le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió a
al bien que le había sido hecho, sino que se envaneció su corazón, y por eso la ira de Dios vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero después de haberse enaltecido, Ezequías se hundió, y con él los habitantes de Jerusalén. Y mientras Ezequías estuvo con vida, la ira del Señor no vino sobre ellos. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda la clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para la renta del grano del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, de la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente Ezequías descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en un lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, y cayó en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, pues volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, y levantó otros altares a los Baales, hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho el Señor: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y en los dos atrios del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. En el valle de Ben Hinnom ofreció a sus hijos en holocausto, invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Para colmo, mandó hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres, siempre y cuando cumplan todas las cosas, toda la ley, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés yo les he mandado, y las pongan en práctica. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. El Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes, y encadenado lo llevaron a Babilonia. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Señor de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que
el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, desde la parte occidental de Gijón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel, elevó la altura de la muralla y puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Luego reparó el altar del Señor y presentó en él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para honrar al Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor y Dios de Israel se hallan escritos en las actas de los reyes de Israel. También su oración y cómo ésta fue oída, y todos sus pecados y rebeldía, y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes de humillarse, se hallan escritas en las crónicas de los videntes. Finalmente Manasés descansó entre sus antepasados y fue sepultado en su palacio. En su lugar reinó Amón, su hijo. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 2 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Manasés su padre, pues ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos de su padre Manasés, que su padre Manasés había mandado hacer. Y nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés su padre. Al contrario, aumentó el pecado. Pero sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamó como rey a Josías su hijo. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió los pasos de su antepasado David, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. Quitaron de su vista los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, hasta hacerlas polvo, y el polvo lo esparció sobre los sepulcros de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además sobre sus altares los huesos de los sacerdotes y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares vecinos. Una vez que terminó de derribar los altares y las imágenes de acera, y de romper y desmenuzar las esculturas, y de hacer pedazos todos los ídolos en todo Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, cuando ya había limpiado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalía, al gobernador de la ciudad Maseías, y al canciller Joab, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilcías y le dieron el dinero que había sido llevado al templo del Señor y que los levitas que cuidaban la puerta habían recibido de manos de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel.
de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Se lo entregaron personalmente a quienes realizaban las obras y eran mayordomos en el templo del Señor, los cuales lo iban entregando a los que hacían la obra y trabajaban en el templo del Señor para reparar y restaurar el templo. Lo daban también a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones, así como para el enmaderado de los edificios que los reyes de Judá habían destruido. Estos hombres procedían en la obra con fidelidad. Para activar las obras, sus mayordomos eran Yahat, Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat. De los levitas, todos los que sabían tocar instrumentos musicales. También supervisaban a los cargadores y eran los mayordomos de los encargados de toda clase de obra. Entre los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Al informar acerca de esto, Hilcías le entregó el libro al escriba Safán y le dijo: «He hallado en el templo del Señor el libro de la ley». Safán llevó el libro al rey y mientras le contaba lo del hallazgo, le dijo: «Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se hallaba en el templo del Señor y lo han entregado a los encargados y a los que hacen las obras. Además, el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro». Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro al rey, al tiempo que se lo entregaba. Tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras y dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a su siervo Asaías: «En cuanto a las palabras del libro que se han hallado, vayan y consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor ni actuaron conforme a todo lo que está escrito en él». Entonces Hilcías y la gente del rey fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Tigvá, hijo de Jarjás, el encargado de las vestiduras. En cuanto le repitieron las palabras antes dichas, ella respondió: «El Señor y Dios de Israel ha dicho así: díganle a quienes los han enviado a mí, que yo, el Señor, voy a mandar la calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses extraños. Han provocado mi ira con todas las obras de sus manos. Por lo tanto, mi ira se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero digan de mi parte al rey de Judá que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho. Puesto que prestaste atención a las palabras del libro acerca de este lugar y de sus habitantes, y al oírlas te conmoviste de corazón y te humillaste delante de mí y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Palabra del Señor. Yo te pondré junto con tus padres y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes». En cuanto ellos comunicaron al rey la respuesta, el rey ordenó que se reunieran todos los ancianos de Judá y de Jerusalén.
Entonces el rey se dirigió al templo del Señor acompañado por todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y por los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo también que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén cumplieron con el pacto de Dios, el Dios de sus padres. Luego Josías quitó de toda la tierra de los israelitas todo objeto repugnante e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras Josías vivió, ellos no dejaron de seguir al Señor y Dios de sus padres. Josías celebró la Pascua del Señor en Jerusalén a los 14 días del mes primero. Puso a los sacerdotes en sus respectivos oficios y los confirmó en el ministerio del templo del Señor. A los levitas que enseñaban a todos los israelitas y que estaban dedicados al Señor, les dijo: ustedes no volverán a llevar sobre los hombros el arca santa. Pónganla en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, y sirvan ahora al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Prepárense a servir por turnos y según el orden de las familias de sus padres, tal y como lo ordenaron el rey David y su hijo Salomón. Quédense en el santuario, según la distribución de las familias de sus hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Celebren la Pascua y después de que se hayan santificado, preparen a sus hermanos para que cumplan con la palabra que el Señor nos dio por medio de Moisés. Y el rey Josías dio al pueblo allí presente 30,000 ovejas, corderos y cabritos de sus propios rebaños, y 3,000 bueyes, todo para la Pascua. También sus príncipes dieron con generosidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas para celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes. También Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, y Josabías, Jehiel y Josabad, jefe de los levitas, dieron a los levitas 5,000 ovejas y 500 bueyes para los sacrificios de la Pascua. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, lo mismo que los levitas, en sus turnos y conforme al mandamiento del rey. Al celebrar la Pascua, los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, mientras los levitas desollaban a las víctimas. Luego tomaron parte del holocausto y asimismo tomaron de los bueyes y lo repartieron según lo que les correspondía a las familias del pueblo, para que ellos ofrecieran al Señor lo que está escrito en el libro de Moisés. Asaron en el fuego el sacrificio de la Pascua, conforme a la ordenanza, pero lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y enseguida lo repartieron entre todo el pueblo. Después prepararon lo que a ellos mismos y a los sacerdotes les correspondía, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grasas. Por lo tanto, los levitas prepararon esto para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David,
de Asaf y de Emán y de Jedutún, y el vidente del rey. Los posteros estaban en cada puerta, y no era necesario que se apartaran de su ministerio, porque sus hermanos los levitas les preparaban lo que les correspondía. Así fue preparado aquel día todo el servicio del Señor para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandamiento del rey Josías. Ese día y durante los 7 días siguientes, los israelitas que estaban allí celebraron la Pascua y la fiesta solemne de los panes sin levadura. Nunca antes, desde los días del profeta Samuel, fue celebrada en Israel una Pascua como esta. Ni ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas, y con todo Judá e Israel, y con los que se hallaban allí, y con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, y luego de que Josías había preparado el templo del Señor, el rey Necao de Egipto le presentó batalla en Carquemis, a orillas del río Éufrates. Josías salió a su encuentro, pero Necao envió mensajeros a decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? Yo no he venido hoy a atacarte, sino que vengo contra la casa que me ha declarado la guerra. Dios me ha dicho que me apresure, así que deja de oponerte a Dios, pues Él está de mi parte. No vaya a suceder que Él te destruya. Pero Josías no se retiró ni atendió a las palabras de Necao, que eran de parte de Dios, sino que se disfrazó para presentarle batalla, y se enfrentó a él en el campo de Megiddo. Y como los arqueros disparaban sus flechas contra el rey Josías, les dijo a sus siervos: sáquenme de aquí, que estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en otro carro para llevarlo a Jerusalén, donde murió. Josías fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. En memoria de Josías, el profeta Jeremías compuso un lamento fúnebre, el cual se halla escrito en el libro de los lamentos. Y hasta el día de hoy, todos los cantores y cantoras recitan este lamento por Josías, que fue adoptado en Israel como el lamento oficial. Los demás hechos de Josías, lo mismo que sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y últimos se hallan escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey del lugar de su padre, en Jerusalén. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Pues el rey de Egipto lo quitó del trono de Jerusalén y condenó al país a pagarle 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro, e impuso como rey de Judá y Jerusalén a Eliaquim, hermano de Joacás, a quien le cambió el nombre y lo llamó Joacim. A Joacás mismo, Necao, lo tomó cautivo y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, su Dios. Y el rey Nabucodonosor de Babilonia lo atacó y lo llevó a Babilonia cautivo y encadenado. Nabucodonosor también se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los depositó en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y sus repugnantes prácticas y otras cosas que en él se hayan escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó Joaquín,
su hijo. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Así que un año después del rey Nabucodonosor mandó por él para que lo llevara a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos del templo del Señor. Y como el rey de Judá y Jerusalén impuso a Sedequías, hermano de Joaquín. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Además, se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado servir, y se empecinó en no volverse de corazón al Señor, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad e imitaron todos los repugnantes prácticas de las naciones y contaminaron el templo del Señor que él había santificado en Jerusalén. El Señor y Dios de sus padres no dejaron de enviarles su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaban a su pueblo y el lugar donde habitaba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. El Señor lanzó contra ellos al rey de los caldeos, que en el templo de su santuario mató a filo de espada a sus jóvenes, sin perdonar a jóvenes ni doncellas, ni ancianos, ni decrépitos, sino que a todos los entregó en sus manos. Asimismo, el rey de Babilonia se llevó a su país todos los utensilios del templo de Dios, grandes y chicos, y los tesoros del templo del Señor, y los tesoros del palacio del rey y de sus príncipes. Sus tropas quemaron el templo de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos más preciados. Los que escaparon de morir a filo de espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y hasta el reinado de los persas fueron siervos del rey y de sus hijos, hasta que la tierra disfrutó de reposo. En efecto, la tierra descansó todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron los 70 años en cumplimiento de la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. Pero para que se cumpliese también la palabra del Señor pronunciada por Jeremías en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que por todo su reino proclamara de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado edificarle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén. Libro de Esdras. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Y si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel,
pues solo Él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado, cualquier otro apoyo para que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Los patriarcas de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Los que vivían en los alrededores les ayudaron con oro, plata, bienes y objetos de valor y ganado, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de sus dioses. Mitrídates, tesorero del rey de Persia, del rey Ciro de Persia, hizo lo que el rey le mandó y entregó uno por uno los utensilios a Sesbazar, jefe de Judá. Esta es la relación de lo entregado: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, 1000 utensilios varios, 5400 utensilios de plata, y todo esto lo llevó Sesbazar a Jerusalén con los que se fueron y que antes habían estado cautivos en Babilonia. La lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora regresaban a Jerusalén y a Judá según la ciudad a la que pertenecían. Zorobabel y sus acompañantes fueron Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rejún y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente: los descendientes de Paros, 2172; los descendientes de Cefatías, 372; los descendientes de Araj, 775; los descendientes de Pahat Moab, 2812; descendientes de Josué y de Joab. Los descendientes de Elam, 1254; los descendientes de Zatú, 945; los descendientes de Sakai, 760; los descendientes de Bani, 642; los descendientes de Bebai, 623; los descendientes de Asgad, 1222; los descendientes de Adonicán, 666; los descendientes de Bigvai, 2056; los descendientes de Adín, 454; los descendientes de Ater, hijo de Ezequías, 98; los descendientes de Besai, 323; los descendientes de Jora, 112; los descendientes de Jasún, 223; los descendientes de Gibar, 95; los descendientes de Belén, 123; los descendientes de Netofa, 56; los descendientes de Anatot, 128; los descendientes de Asmavet, 42; los descendientes de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743; los descendientes de Ramá y Jeba, 621; los descendientes de Micmas, 122; los descendientes de Betel y Jai, 223; los descendientes de Nebo, 52; los descendientes de Magbis, 156; los descendientes del otro Elán, 1254; los descendientes de Harín, 320; los descendientes de Lot, Hadid y Ono, 725;
Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Sená, 3630. Los sacerdotes descendientes de Jedaías, de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Imer, 1052. Los descendientes de Pashur, 1247. Los descendientes de Harín, 1017. Los levitas descendientes de Josué y de Cadmiel, de la familia de Jodadías, 74. Los cantores descendientes de Asaf, 128. Los porteros descendientes de Salún, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 139 en total. Los sirvientes del templo eran descendientes de Sijá, Hasufá, Tabaot, Queros, Siga, Padón, Lebanam, Hagabá, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Hidel, Gadar, Reaía, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseah, Besai, Asena, Meunín, Nefusim, Bakbuk, Hakufá, Harhur, Baslut, Mejidá, Harsá, Barcos, Císara, Tema, Nesiah, Hatifá. Los descendientes de los siervos de Salomón eran descendientes de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darcón, Hidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, Hasebayín y Amí. Todos los sirvientes del templo descendientes de los siervos de Salomón, 392. Hubo otros que también fueron a Jerusalén y provenían de Tel Melach, Tel Harsá, Kerub, Adán e Imer, pero no pudieron demostrar de qué familia o línea patriarcal eran, ni siquiera si eran israelitas o no, aunque eran descendientes de Delaía, Tobías y Necoda, 652. Los descendientes de sacerdotes que tampoco pudieron demostrar si eran israelitas fueron los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este se casó con una de las hijas de Barzilai, el Galaadita, y tomó su nombre de la familia de ellas. Todos ellos buscaron en vano el registro de sus genealogías y como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Por eso el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumín. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin contar a los siervos y las siervas, que sumaban 7.337 personas, entre las cuales habían 200 cantores y cantoras. Además, llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia ofrecieron donativos para que se reedificara el templo en el mismo lugar. Conforme a sus posibilidades, entregaron al tesoro de la obra 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Después los sacerdotes, los levitas, parte del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo se quedaron a vivir en sus respectivos pueblos y ciudades, y el resto de Israel se fue a su ciudad natal. Cuando los enemigos de los descendientes de Judá y de Benjamín se enteraron de que los israelitas que habían regresado del cautiverio estaban
reconstruyendo el templo del Dios de Israel, fueron a entrevistarse con Zorobabel y con los jefes de esas familias y les dijeron: queremos ayudarlos en la reconstrucción del templo del Señor, pues también nosotros honramos al mismo Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde cuando en Esarhadón era el rey de Asiria y nos trajo a estas tierras. Pero Zorobabel, Josué y las demás familias descendientes de Israel dijeron: no es conveniente que ustedes y nosotros edifiquemos juntos el templo del Señor. Lo reconstruiremos nosotros porque así lo ordenó el rey Ciro de Persia. Pero los que poblaban esas tierras los amenazaron y los llenaron de temor para que no siguieran construyendo. Sobornaron a los consejeros para que se pusieran en su contra y lograron detener la obra durante el reinado de Ciro y hasta los días del rey Darío de Persia. Y cuando Asuero comenzó a reinar, escribieron serias acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También durante el reinado de Artajerjes de Persia, Bislán, Mitridates y Tabel y sus compañeros escribieron al rey una carta en contra de los israelitas. La carta estaba escrita en arameo de parte del comandante de Rehum y del secretario Simei al rey Artajerjes y redactada en contra de los habitantes de Jerusalén. En esa ocasión escribieron el comandante Rehum y el secretario Simei y sus demás compañeros, los jueces, gobernadores y oficiales de Persia y de Ereg, Babilonia y Susa, es decir, de Elán, y los otros pueblos que el grande y glorioso Asnapar llevó cautivos para que vivieran en la ciudad de Samaria y en otras provincias al otro lado del río Éufrates. Lo que sigue es copia de las acusaciones que recibió el rey, la cual decía: al rey Artajerjes, saludos de sus siervos al otro lado del río Éufrates. Su majestad debe saber que los judíos que salieron de Babilonia y vinieron a Jerusalén han comenzado a reconstruir su rebelde y malvada ciudad y ya están echando nuevos cimientos y reparando sus murallas. Su majestad debe también saber que en caso de que esa ciudad sea reconstruida y sus murallas sean reparadas, ya no pagará tributo, ni impuestos, ni rentas, con lo que las arcas del reino se verán afectadas. Nosotros, como súbditos del reino, consideramos injusto que su majestad sea menospreciada y por lo tanto creímos conveniente informar de esto a su majestad. Ordene su majestad buscar en las memorias de sus antepasados y podrá comprobar que esta ciudad siempre ha sido rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias del reino. Ya en el pasado se han suscitado rebeliones en ella, por lo cual esa ciudad fue destruida. Sepa su majestad que si esta ciudad llega a ser reconstruida y se refuerzan sus murallas, la región que está al otro lado del río Éufrates dejará de ser de su majestad. La respuesta del rey fue la siguiente: al gobernador Rehum
al secretario Simei, a todos sus compañeros que habitan en Samaria y a los que están al otro lado del río Éufrates, paz y prosperidad. La carta que ustedes recibí me fue leída con toda claridad. Habiendo dado la orden de investigar, se ha hallado que en efecto esa ciudad se ha rebelado en el pasado contra los reyes y que aún entre ellos mismos se suscitan revueltas. También se ha hallado que hubo allí reyes poderosos que dominaron todo el territorio al otro lado del río Éufrates y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Por tanto, ordenen a esos hombres suspender la reconstrucción de la ciudad hasta nuevas órdenes de mi parte. Pongan todo su empeño en cumplir mis órdenes para evitar mayores daños al reino. Cuando la carta del rey Artajerjes fue leída en presencia de Rehum y de su secretario Simei y de sus compañeros, estos fueron inmediatamente a Jerusalén y con lujo de violencia obligaron a los judíos a detener las obras. Así fue como la reconstrucción del templo de Jerusalén se suspendió hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de leer tu santa y gloriosa palabra en compañía de los hermanos. Te agradecemos, Señor Jesús, por la sabiduría y el entendimiento que nos das cada día para aceptar todas tus cosas. Señor, te rogamos que nos ayudes para continuar, Señor, leyendo tu palabra cada día y que nos ayudes también a tomar buenas decisiones en estos días, Señor Jesús, para poder adorarte y bendecirte siempre, Padre del cielo. Te damos gracias y te agradecemos por todos los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.